Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias a todos por la puntualidad en conectarse. Mi nombre es María del Mar Bassano y voy a estar dándoles un curso corto sobre operatoria de importación, junto con Gaby, que va a estar como coanfitriona respondiendo sus mensajes por el chat, así que cualquier consulta que tengan la pueden mandar, la pueden escribir y al final vamos a habilitar un rato para consultas y preguntas que puedan surgir de la capacitación. Les cuento un poco sobre nosotros muy brevemente. MB Comex es una empresa que está en el mercado hace alrededor de 15 años. Nos dedicamos a dar consultoría de comercio exterior para empresas y para personas. El objetivo de la empresa es dar un servicio integral a nivel de comercio exterior para aquellos que quieran operar y no sepan cómo, no cuenten con un equipo especializado para tal fin. Y este año abrimos un ciclo de capacitaciones con el objetivo un poco de poder transmitir conocimiento tanto a nuestros clientes como a empresas y personas externas a la consultora que quieran empezar a operar en comercio exterior. Y también se tornó en una necesidad debido a la gran cantidad de cambios que están habiendo en el comercio exterior con el cambio de gobierno a partir de diciembre. Así que bueno, espero que les sirva y obviamente cualquier consulta que tengan, como les comentaba, por chat, Gaby va a estar respondiendo. Bueno, comenzamos con la capacitación. Eh, Vamos a ver en términos generales cómo es un proceso de importación, cuáles son los documentos que se necesitan para hacer una operación de este tipo, qué son las intervenciones previas que puede requerir un producto, cuáles son los regímenes vigentes para importar en Argentina y los requisitos para poder importar. Vamos a ver muy de forma general algo de Incoterms, principalmente relacionado con los costos y cómo los Incoterms afectan la estructura de costo, igualmente con temas de logística. Y finalmente vamos a ver costos de importación, cómo calcular un costo de importación y la situación de los pagos hoy al exterior por importaciones. Les comento un poco la idea del curso es que se base en bienes. Si alguien tiene consultas sobre importación de servicios, les pido que nos deje mensaje y lo vamos a ayudar, digamos, por separado y aparte. Este curso, por lo menos ahora, se centra en importación de bienes. Entonces, ¿qué es importar? Importar es comprar un producto o un servicio en otro país para utilizar en Argentina. Ahora bien, cuando uno piensa en importar, ¿a alguien se le ocurre cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una importación? Ya sea que hayan operado o que no hayan operado nunca, lo que se les ocurra. Si quieren pueden mandar por el chat. Ninguna. Hay cuatro aspectos clave que logran el éxito de una importación. Uno es tener en claro cuál es el producto que necesito, la calidad del producto que necesito y un proveedor de confianza. ¿No? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Todos me escuchan? ¿Sí? sí, Em, Saber cuál es el producto que necesito exactamente y que tener un proveedor de confianza es un punto fundamental. Parece algo súper redundante, pero cuando uno empieza a operar en comercio exterior, muchas veces no tiene un proveedor en el exterior, tiene dificultades para ir a visitarlo, no está seguro si lo que está comprando o el producto que está comprando es exactamente el que necesita. Bueno, estos son temas que se pueden resolver estando en Argentina, que hay servicios que se brindan para poder buscar productos y proveedores verificados en el exterior, para no tener un problema en este sentido. El segundo punto es la cantidad. Y esto incide porque cambian completamente los costos. Si yo calculo traer 3 unidades de un producto que si calculo traer un contenedor. Con lo cual, saber qué cantidad preciso o poder hacer un análisis de cuál es la cantidad óptima que me conviene importar es clave.
no solo a nivel de costos, sino a nivel de desembolso financiero que voy a necesitar y cuál es la rotación de stock que voy a tener. El tercer punto es entender cuáles son las restricciones y los beneficios que puede llegar a tener mi producto al ingresar al país. Esto está determinado para todos los productos a través de la posición arancelaria. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esto. Y el cuarto punto son los costos, es decir, entender cuánto me va a salir a mí esa importación. Es decir, la mercadería puesta en Argentina o en mi depósito, lista para ser o vendida o utilizada en un proceso productivo. Estos 4 puntos son 4 puntos que tienen que servir como norte si ustedes quieren empezar a importar o si ya están importando. Es una buena forma de hacer como un checklist de temas para evitar problemas a futuro. Ahora bien, el proceso de una importación. Como les comentaba antes, la intención es ver de forma general cómo es un proceso de importación de punta a punta. Cualquier proceso de importación empieza definiendo un producto y con un proceso productivo y un proveedor que nos va a avisar cuando ese producto está listo. Importante a tener en cuenta, la calidad del producto y que el embalaje del producto sea el adecuado para el tipo de producto que estoy trayendo. Una vez que yo definí qué es lo que quiero traer, y no necesariamente con posterioridad que el producto esté listo, de hecho debería ser antes, tengo que chequear, como les decía, la posición arancelaria del producto. ¿Qué es la posición? La posición es un código que se le asigna a todos los productos y que se utiliza a nivel internacional para determinar cuál es el tratamiento arancelario, impositivo y de barreras pararancelarias o beneficios que puede tener un producto para su importación o exportación a otro país. Existe un nomenclador que se puede consultar. En Argentina se puede consultar de forma gratuita en la ventanilla única de comercio exterior. Y nosotros, como pertenecemos al Mercosur, tenemos 3 dígitos más que la normalidad o el resto de los países que determinan el tratamiento dentro del Mercosur de cada producto que queremos importar. A través de la posición arancelaria, entonces, yo ya voy a saber cuánto paga de impuestos y de derechos mi producto y si hay algún tipo de tratamiento o trámite previo que tenga que hacerle al producto para poder importarlo. Así como también se determina si hay algún tipo de beneficio del que goce ese producto para ingresar al país por tener un origen determinado o ser de un material específico. Esto también, hay por ejemplo productos que por ser de un origen determinado no pagan derechos. Hay productos que si los compras de un material pagan derechos y si lo compras de otro no lo pagan. Entonces, todo esto está determinado en la posición arancelaria. Luego de esto, y una vez que yo ya tengo la mercadería lista, ya sé cuáles son los trámites previos que tengo que hacerle a mi producto, los tengo hechos o están en proceso, el otro punto importante a analizar antes de embarcar son los documentos de importación. Ahora vamos a ver en detalle cuáles son esos documentos, pero el punto de esto es que sin los documentos yo no puedo nacionalizar y si hay errores en los documentos voy a tener problemas al momento de la nacionalización. Entonces siempre es bueno pedirle al proveedor previo al embarque una copia de borradores de los documentos para chequear que todo esté correcto, todo coincida y luego se emitan los originales y yo no incurra en extra costos por tener que modificar documentos con posterioridad a la emisión. Bueno, tengo la mercadería, el proveedor me avisa de que está lista, ya tengo todas las certificaciones y trámites previos, controlé los documentos. Llega el momento de pedir una reserva de flete internacional. Es un pedido de booking que se hace a un agente de cargas o directamente a una naviera o una aerolínea. Normalmente, si yo voy a embarcar directo con naviera o aerolínea, estoy hablando de que tengo volúmenes grandes de mercadería. Por lo general, se utiliza un agente de cargas, que es un broker de fletes. Le pido una cotización y que me haga una reserva en una línea aérea, en una naviera o en un transporte terrestre de acuerdo a la mercadería que yo necesite traer y desde donde venga. Importante, a nivel de costos, los costos vinculados a la logística se determinan por el Incoterm que se haya definido en la compraventa. Como les dije, vamos a ver un poquito de Incoterms, pero no es lo mismo si yo compré en condición FOB que si compré en condición CIF, porque en un caso
el flete lo tengo que pagar yo, en el otro caso está incluido dentro del precio de compra. Ahora lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante. Una vez que pedí el booking y ese booking está ok, yo puedo enviar la mercadería a la aduana o mi proveedor la va a mandar a la aduana para hacer todos los chequeos o verificaciones previas al embarque y la mercadería sube al medio de transporte. En este momento, normalmente lo que ocurre es que la responsabilidad de la mercadería pasa a nosotros como importadores y comienza su tiempo de tránsito hasta la aduana argentina. Una vez que la mercadería llega a aduana argentina, con toda la documentación se nacionaliza el despacho de importación. En ese momento se pagan los impuestos y los derechos que corresponden a los productos que estoy trayendo. Y se tira un canal de verificación. Esto significa que una vez que yo llegué a la aduana, mi despachante presentó el despacho de importación y pidió un turno de verificación, yo puedo retirar haciendo una verificación por canal verde, naranja o rojo. Estos tres canales implican qué es lo que me controla la aduana previo a salir o a ser liberada la mercadería. Si me tocó, esto es supuestamente aleatorio, había muchos productos que hasta hace un tiempo tenían ya predeterminado canal rojo. Esto ahora se desactivó para una gran cantidad de productos, hay otros que todavía lo tienen igual, pero técnicamente es aleatorio, con lo cual a mí me puede salir canal verde, que significa que sin ningún tipo de verificación yo saco la mercadería de puerto a aeropuerto o depósito fiscal. Naranja, que significa que me controlan todos los documentos, es decir, que los documentos tienen que estar correctos y no pueden tener ninguna diferencia en cuanto a lo que declaré. Y rojo significa que me controlan físicamente la mercadería contra los documentos. Normalmente se abren cajas y esto lleva un poco más de tiempo en cuanto a la liberación. Una vez que esa verificación queda ok, sí efectivamente puedo sacar la mercadería y llevarla a mi depósito. Y ahora los dos últimos puntos del proceso, que no son siempre los últimos, pero los pongo al final porque es un poco más fácil de explicar. Tenemos el tema del pago al exterior. El pago al exterior suele tener una parte o todo antes de empezar el proceso, porque es raro que un proveedor arranque un proceso productivo sin recibir al menos un anticipo por esa mercadería. A no ser que ya estemos operando, que tengamos un proveedor de confianza que nos haya dado cuenta corriente, que sería lo mejor, y en este momento, para cómo está la situación de pagos al exterior, sería ideal. Pero bueno, normalmente no siempre es así, entonces parte del pago se tiene que hacer de forma anticipada. Hoy en Argentina los pagos anticipados no están permitidos, excepto para pymes que importen bienes de capital, lo vamos a ver en detalle, que se puede girar un 20% anticipado, y algunos productos que están exceptuados en la posición arancelaria y que por ser de primera necesidad, como medicamentos, alimentos, algunas posiciones que tienen que ver con energía, bueno, se pueden hacer pagos anticipados, pero la gran mayoría de los productos no. Con lo cual, esto es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Por eso la parte del pago la puse al final, porque hoy desde acá los pagos son diferidos, siempre. Y el último punto son los costos y si mi producto lleva algún tipo de adaptación al mercado local para poder ser comercializado. Todo esto está definido en la posición, pero bueno, costos, una vez que termina mi proceso de importación, yo tengo que poder saber cuál fue mi costo de importación y cuál fue mi desembolso financiero para haber realizado esa importación. Eso es fundamental para poder entender si realmente los números me están dando y no tener errores en el costo. Es un punto súper importante que vamos a ver al final cómo poder hacer un control para que eso no ocurra. Y adaptación al mercado local significa que hay productos que requieren, una vez que llegan al país, o etiquetados, o estampillados, o algún tipo de intervención posterior previo a ser comercializados. Eso se tiene que hacer una vez que la mercadería me llega a mi depósito o a mi fábrica y me tengo que ocupar de ajustar o de etiquetar o estampillar de acuerdo a lo que me pida la normativa. Bueno, hasta acá, esto es así de forma general cómo es el proceso de una importación de cualquier tipo de producto. Después, obviamente, en cada producto y cada rubro tiene sus particularidades,
pero esto aplica a cualquier tipo de producto. No sé si vamos bien acá. Bien. Entonces, regímenes vigentes hoy en Argentina para importar y requisitos. Regímenes vigentes hay dos, el de carga general y el de courier, que se los voy a explicar en el próximo slide, pero es importante que sepan de que en términos generales para poder importar, en Argentina hoy se eliminó el registro de importadores-exportadores, pero igualmente hay que cumplir con una serie de requisitos que se cargan en la página de AFIP y se chequean en el sistema registral. La realidad es que el registro de importadores que existía y que se eliminó pedía lo mismo. O sea, en este sentido no hay un cambio. Y de hecho hoy hay algunas cosas que al haber desaparecido el registro están demorando un poquito más en cruzarse. Eh, pero para que ustedes tengan una idea, yo les aclaré en el slide. Después la presentación se las mandamos por mail, así que no se preocupen. Los requisitos que hay que cumplir son estos que están acá detallados. Para una sociedad hay que tener los certificados de antecedentes penales de todos los socios o los directores, según el tipo de sociedad. Si es una persona física, el certificado de antecedentes penales de la persona física. Hay que tener todas las altas de impuestos, IVA, ganancias, régimen simplificado, lo que corresponda. No encontrarse concursado ni poseer ningún tipo de infracciones. Tener los datos biométricos registrados y nivel de seguridad 3 en AFIP. Si es una sociedad, tiene que tener actualizado el artículo 60 en IGJ y tener dos altas de servicios que se hacen por AFIP, es bastante sencillo. Signea y Cita, que son los dos servicios que utiliza aduana o AFIP para comunicar novedades o notificaciones relacionadas con operaciones de comercio exterior. Esos son los requisitos que yo tengo que cumplir si yo quiero hacer carga general, ¿ok? Ahora les voy a explicar cuáles son estos dos regímenes vigentes que existen hoy en Argentina. El de carga general implica los requisitos que les acabo de explicar. Voy a empezar por courier, que es más sencillo y puede ser utilizado por cualquier persona y sociedad sin ningún tipo de requisito previo de inscripción ni de registros. Cualquier persona hoy en Argentina puede hacer compras en el exterior y traerlas por courier. ¿Cuáles son las limitaciones? Bien, dentro del régimen de courier hay dos subregímenes, uno personal y otro comercial. La diferencia entre estos dos es que el régimen de envíos personales tiene hasta 3 unidades por especie, que significa por posición arancelaria, no necesariamente por producto, $1.000 y 50 kilos por envío. Y tiene una limitación de 5 envíos al año, no se puede traer más que esto. Este subrégimen sirve para cuando hay productos que tienen algún tipo de intervención previa y que por eso no se pueden traer de forma comercial sin esa intervención. Les doy un ejemplo que para que sea más simple. Los juguetes. Los juguetes llevan una certificación que se llama de seguridad de juguetes y eftalatos siempre que sean plásticos, que hace que si yo quiero traer juguetes para comercializar al país, tengo que mandar una muestra, ensayar un laboratorio y una vez que el certificado sale aprobado, recién puedo hacer la importación. Bien, eso si yo lo quiero comercializar ahora. ¿Qué pasa si yo quiero comprar el juguete para mi hijo? Bueno, puedo usar este régimen de envíos personales de 5 envíos al año y traer cualquier juguete que quiera. Esto está exceptuado de ese tipo de intervención. Y dentro del régimen de courier, además, hay otro subrégimen que es de envíos comerciales, que sí me permite comprar mercadería para revender o para comercializar, o incluso insumos para la producción. Tiene el mismo límite de $1.000 y 50 kilos, pero no tiene límites en cuanto a la cantidad de unidades que yo puedo traer y tampoco tiene un tema de limitación de envíos al año. ¿Cuál es la diferencia con el de envíos personales? Que para utilizar el de envíos comerciales son simplemente productos que no tengan ningún tipo de intervención previa, ninguno. Con lo cual hay que estar muy seguro de la posición arancelaria para no tener un problema cuando llegamos a la aduana. Pero es un régimen que facilita y que baja los costos de muchos productos para poder importar. Antiguamente el régimen tenía un límite de $3.000 y esto se bajó creo que hace unos 2 años y ahora estamos todos a la expectativa a ver si el régimen de courier se vuelve
a modificar con las medidas que están tomando a nivel de Ministerio de Economía para flexibilizar el comercio exterior, pero bueno, por ahora no hay ninguna novedad con respecto a esto. Esto sobre el régimen de courier. Pasamos al régimen de carga general. El régimen de carga general es el que utilizo si yo voy a importar mercadería en grandes cantidades y no tengo ningún tipo de limitación en cuanto al tipo de producto que quiero traer. Obviamente tengo que ver qué producto quiero traer y si tiene intervenciones previas hacerlas, porque si no al momento de llegar a la aduana no voy a poder nacionalizar, pero es el régimen que se utiliza normalmente para importar. Este régimen sí tiene los requisitos de registro importador que les comenté antes y tengan en cuenta de que tiene dos subregímenes, que son importaciones definitivas e importaciones suspensivas. Las importaciones definitivas son las que se oficializan cuando yo compro un producto que se va a quedar de forma ilimitada en el país. O sea, que compre un producto que no se va a volver a ir, que lo compré para comercializar y no tiene ningún tipo de requisito de volver a salir del país en un plazo específico. Las importaciones suspensivas son aquellas en donde importe un producto que por algún motivo va a estar un tiempo determinado en el país y después voy a volver a reexportar. ¿Para qué se utiliza este régimen? Se utiliza para importación de insumos que utilice para fabricar mercadería para exportación o importación, por ejemplo, de productos o de equipos o cualquier tipo de bien que yo traiga de forma temporal al país, por ejemplo, cuando hay una feria. Cuando hay ferias y se traen máquinas para mostrar, se hace una importación suspensiva o temporaria de ese equipo, se dice con qué fin viene al país, se trae para la feria o para la exposición y se vuelve a exportar dentro de un plazo determinado. Ese plazo está determinado por la posición arancelaria y se puede chequear previamente. Y el beneficio que tienen las destinaciones suspensivas es que no pagan ni derechos ni impuestos. Entonces, más allá de este caso de si yo voy a importar un equipo para una exposición y demás, este régimen es súper beneficioso para quien necesite importar insumos para producir y exportar. Con lo cual, ténganlo en cuenta si están en alguna de esas situaciones, porque es súper eficiente a nivel de costos. Bueno, bien. Hasta acá. ¿Está claro? ¿Venimos bien? ¿Hay alguna pregunta que haya que aclarar? No, ¿No? hubo consulta respecto a Courier, si el límite de los $1.000 era por año o por pedido, y la aclaración fue que es por envío, Ok. tanto lo de 50 kilos y $1.000 y los $1.000. ¿Se escucha bien? ¿Se escuchó bien la respuesta? Sí. Bueno, documentos. Entramos un poco más específico en la parte de documentación. ¿Cuál es la documentación respaldatoria de una importación? Sobre los documentos, lo más importante que les voy a decir es lo siguiente. No pueden nacionalizar la mercadería si no tienen la documentación original que respalde la carga que están trayendo. Y si esa documentación no está correcta, entonces vuelvo a hacer hincapié en si van a iniciar un proceso de una importación, los documentos son fundamentales y el chequeo de los documentos previo a la emisión de los originales es una de las cosas más importantes que van a hacer en todo el proceso. Hay 4 documentos básicos para una importación: la factura comercial, que la emite el exportador o su proveedor. La factura tiene que estar en inglés o en español y tiene que incluir el detalle: cuáles son los productos que estoy trayendo, la cantidad, el precio, el Incoterm que negocié, el plazo de pago. Si puede tener los datos de la cuenta bancaria a la cual hay que girarla al proveedor, mejor, porque a la hora de procesar los pagos, siempre que la cuenta esté en la factura, es un problema menos o una observación menos que el banco nos puede hacer. ¿Y cuáles son los datos del proveedor y del consignatario de la mercadería? Em, Luego tenemos la lista de empaque. La lista de empaque nos muestra toda la información del producto que voy a precisar a nivel logístico. Nos dice cuántas unidades traigo por producto, cómo viene el embalaje individual, cuánto mide, cuántas unidades vienen por Masterbox, cuánto mide esa Masterbox, cuánto pesa, cuál es el neto y el bruto del total de la carga.
Si la carga viene paletizada, cuántas cajas vienen por pallet y cuánto mide cada pallet y cuánto pesa cada pallet. Este detalle tiene que estar porque nos sirve a nosotros para poder reservar el flete y poder tener alternativas de cotización. Si yo no cuento con esta información, cualquier cotización o presupuesto que haga la carga puede llegar a tener errores. Tercero, el documento de transporte. El documento de transporte es el documento que avala que nuestra mercadería se subió al medio de transporte que yo haya elegido y muestra una mezcla de información entre la factura y la lista de empaque. Nos va a decir cuál es el producto, la posición arancelaria, el peso total de la carga, la cantidad de cajas que estoy mandando, si es que estoy hablando de carga consolidada o de pallets, o si es un contenedor, me va a decir los datos del contenedor, cuál es el puerto de carga, el puerto de descarga, y de nuevo me va a mostrar el exportador y el importador. Em, y por último, pero no necesario en todas las cargas, es el certificado de origen. Lo incluyo porque, como les comentaba antes, según el producto, podemos tener productos que por la posición arancelaria tengan beneficios según el origen, pero también hay otros productos que exigen de forma obligatoria el certificado de origen. Por ejemplo, y vuelvo a los juguetes. Las importaciones de juguetes de China exigen certificado de origen consularizado. Esto, de nuevo, no es ningún secreto, no es que te lo enterás cuando tenés la mercadería en la aduana, lo sabés previamente cuando clasificas el producto, em, con lo cual hay que considerar dentro de mis costos un certificado de origen consularizado. Pero por otro lado, también tenemos la situación de productos que por origen pagan 0 de derechos. Ejemplos de estos son productos, en nuestro caso, fabricados dentro de Mercosur. Todos los productos fabricados dentro de los países del Mercosur no pagan derechos. Eh, y la forma de tener esta, digamos, excepción en el pago de derechos es con el certificado de origen, probando que ese producto es origen, por ejemplo, Brasil. El certificado de origen es un certificado que, por lo menos para lo que es dentro de Mercosur, se tramita de forma digital y es bastante sencillo. Cuando nos piden un certificado de origen consularizado, si bien la emisión del certificado es sencilla, tengan en cuenta de que los plazos de consularización en el exterior son a veces largos, depende del consulado del país en donde haya que hacer el trámite. Los que son en China, por ejemplo, suelen demorar, pero porque el consulado tiene volúmenes muy altos de documentos para consularizar. Entonces hay que considerar de que posiblemente me vaya a llevar algo más de tiempo tener el certificado de origen. Y por último, no menos importante y separado de los demás, el último documento es el despacho de importación. Lo pongo separado porque el despacho de importación es un documento que vamos a tener cuando lleguemos a la aduana. Es el documento que muestra toda la información de la mercadería que que yo nacionalicé. Y podemos decir que está formado por tres partes. Un encabezado que me va a mostrar cuál es el exportador y el importador, los datos del despachante, el valor total de la mercadería y el flete y el seguro internacional. Estos datos son importantes, ahora lo vamos a ver cuando analicemos un poquito cómo calcular un costo, porque nos forman las bases imponibles de derechos y impuestos. Después, el despacho tiene una parte central en donde hay un detalle de la mercadería. Si yo tengo una única posición arancelaria y un solo producto, va a ser un despacho con pocas hojas, una o dos hojas, y la primera hoja o esa parte de la declaración de la mercadería, acá donde está marcado en azul, me va a mostrar el código de producto que yo declaré. Y finalmente, abajo, del lado izquierdo, me va a mostrar el total de impuestos y de derechos que pagué en ese despacho. ¿Qué pasa si yo tengo más de un producto o más de una posición arancelaria? Bien, en ese caso, en la parte de declaración de la mercadería, en vez de ver un código de producto, voy a ver un comentario que va a decir subítem. Entonces, voy a tener una hoja por posición arancelaria que va a decir subítem y al final de todas las hojas que me indiquen cuánto pagué por posición arancelaria, voy a tener un detalle de cada uno de los productos, el valor y la cantidad que entran en cada una de esas posiciones para yo saber cuánto pagué y qué productos quedaron dentro de cada posición.
De nuevo, esto importa a nivel de costos, em, pero la intención de que vean la primera hoja de un despacho es que si nunca la habían visto, que se familiaricen con esto y que sepan cuáles son los datos importantes que tienen y cómo van a encontrar la información en un despacho. ¿Hasta ahí venimos bien con este tema de documentos? Sí. Bien. Bueno, cuarto punto sobre intervenciones previas y posteriores al arribo de la mercadería. Como les comentaba, cada posición arancelaria determina si el producto que yo quiero traer necesita hacer algún tipo de certificación o de registro antes de que llegue a la aduana o luego de retirarlo de la aduana. En Argentina podemos hablar de tres intervenciones. Primero la SEDI, que es el nuevo sistema de registro de importaciones, que se llama Sistema Estadístico de Importaciones, que reemplazó a la CIRA, a la CIMI, a la DEJAI y todos los que venían antes. Em, Hasta ahora, por lo menos, este sistema está funcionando casi de forma automática. Las SEDIs se presentan y salen en 24 horas. Lo que se declara en la SEDI es lo mismo que vieron en el despacho que les mostré recién. Se declara, de hecho, es como un predespacho. Se declara el exportador, el importador, el valor de la mercadería, todos los productos clasificados, qué cantidad quiero traer, el peso, el origen. Y eso queda registrado en el sistema Malvina, que es el sistema que se utiliza en aduana para oficializar importaciones. Cuando yo, cuando mi mercadería llega a la aduana, lo que el despachante hace es tomar esa SEDI y sobre eso oficializar el despacho. O sea, es como les decía, es un predespacho. Y esto es obligatorio para todos los productos. Esto no es algo que lo dice la posición. Yo, cualquier cosa que quiera traer por carga general, lleva una SEDI. Y luego, sí, dependiendo del producto y de la posición, puedo tener certificaciones y registros o tramitaciones de adaptación al mercado local. Normalmente las certificaciones y registros son anteriores al arribo. Yo tengo que tener el certificado o el registro de ese producto antes de que la mercadería llegue a la aduana y se presenta con el despacho de importación. De hecho, el número de expediente de esas certificaciones o registros que correspondan se declaran en el despacho. Si no lo tengo, no puedo nacionalizar. Ejemplos, como les contaba, de juguetes, es seguridad eléctrica, que para todos los productos que se conecten directamente a la red y tengan, sea con voltajes superiores a 50 volts, llevan el certificado de seguridad eléctrica, eficiencia energética, que es para toda la línea de todo lo que es heladeras, aires acondicionados, lavarropas, llevan eficiencia energética. Em, Todo lo que es alimentos, medicamentos, cosmética, todos esos productos llevan intervenciones previas. Vuelvo a lo anterior, clave tener el producto bien clasificado y poder saber cuáles son las intervenciones que tengo que hacer y qué costo tienen. Y muchos otros productos, aparte de tener certificaciones y registros, requieren adaptaciones al mercado local. La más común son las estampillas. Deben haber visto que hay prendas de ropa o juguetes que tienen una estampilla verde chiquitita. Bueno, estas son las estampillas. Las estampillas se entregan con posterioridad a la liberación de la carga y hay un plazo para estampillar y aduana tiene un plazo para ir a verificar ese estampillado. Más allá del costo que implica estampillar, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque son plazos posteriores al arribo en el cual yo no puedo mover la mercadería del domicilio que declaré y retrasa ya sea mi proceso productivo si traje un insumo como mi posibilidad de comercializar la carga. Y hay otros productos que requieren etiquetados especiales o traducir las etiquetas en español, que lo ideal cuando es temas de etiquetado es hacerlo en origen, pero a veces no se puede. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta a nivel de costos y de tiempo para adaptar el producto para poder comercializarlo a nivel local. Bien, entramos ahora muy brevemente en los Incoterms. El objetivo un poco de entrar en Incoterms es que entiendan cuáles son las consecuencias a nivel de costo de elegir un Incoterm u otro y cuáles son las responsabilidades que tengo por elegir y los gastos por elegir uno u otro.
La realidad es que Incoterms es un tema súper amplio, muy, muy amplio. Tiene un montón de aristas, se han actualizado muchísimo los Incoterms, pero lo importante, por lo menos a los fines de este curso, es que sepan que los Incoterms son reglas de comercio internacional. Se crearon básicamente para que las compraventas a nivel internacional sean más fluidas y sean más simples. Cuando no existían los Incoterms, cada vez que se hacía un contrato de compraventa, tenían miles de cláusulas determinando quién se hacía cargo de cada costo y de cada responsabilidad en cada operación. Era realmente tedioso. Y con los Incoterms lo que se hizo es, si yo elijo este Incoterm, ya sé que eso implica que la responsabilidad de la mercadería hasta tal punto es mía y después es del proveedor, o del cliente, perdón, si yo soy proveedor. En qué momento cuáles son los gastos que yo tengo que afrontar de la carga en cada momento del proceso, cuáles son los riesgos y quién se hace cargo de los trámites aduaneros. Eh, Esto aplica y se utiliza a nivel internacional y hace que las transacciones sean muchísimo más claras y simples, eh, y un poco poder entender rápidamente de qué me tengo que hacer cargo yo en el momento de que negocio un precio y costeo una importación. Entonces, para que vean, la imagen muestra el proceso de importación con dibujitos. Van a ver la fábrica, el camión que va a la aduana, la carga en el medio de transporte, la subida al medio de transporte, luego tenemos el puerto de destino y de nuevo la descarga, la aduana, el camión hasta el depósito del comprador. Y van a ver que los Incoterms tienen, o en el cuadro se muestra, el triángulo rojo donde se hace la transferencia del riesgo de la mercadería. O sea, ¿quién se hace cargo de la mercadería si hay un siniestro? Y esto hablando de seguros internacionales. Y después vamos a tener en azul oscuro cuáles son las obligaciones del vendedor y en celeste cuáles son las obligaciones del comprador según cada una de las condiciones de compraventa que hayamos elegido. En el caso de importación, nosotros desde Argentina hay tres que son las más utilizadas. Xworks, que es el primero, eh, y están puestos así porque, como ven, las obligaciones del comprador y del vendedor van cambiando de forma progresiva. En Xworks, el vendedor tiene la menor cantidad de responsabilidades con respecto a la carga. Lo único que tiene que hacer es preparar la mercadería, embalarla y esperar que vos la vengas a buscar. O sea, el importador tiene que ocuparse de todo, prácticamente, con esta condición de venta. Tiene que ocuparse de mandar a retirar al depósito del vendedor la mercadería, ocuparse de contratar flete, seguro, hacer todo el proceso de aduana en origen. O sea, si yo compré en China, me tengo que ocupar de que alguien en China me haga la salida de exportación de China. Es una condición de venta que para nosotros desde Argentina es bastante complejo porque nos tenemos que ocupar de todo un proceso y especialmente la parte que se da en el país de origen, de la cual probablemente no conozcamos nada. Entonces, no es la más recomendable. El segundo Incoterm que más se utiliza es el FOB y este sí es realmente el más utilizado y por ahí el más recomendable, porque en este, si bien el vendedor no se ocupa de nada de la mercadería hasta después de que se carga en el medio de transporte, todo lo que tiene que hacer el vendedor es en el país de origen. Entonces nosotros podemos despreocuparnos de tener que operar dentro de un país donde no tenemos ni idea de la normativa, de la reglamentación, de cómo funcionan las aduanas, y podemos empezar a ocuparnos de la mercadería desde la parte en que sube al transporte internacional. Ahora bien, el traslado del riesgo, en el caso del Incoterm FOB, se da cuando la mercadería se sube al medio de transporte, ya sea al avión, al tren, al camión o al barco. En ese punto deja de ser responsable el vendedor y paso a ser responsable yo, con lo cual me conviene siempre tomar un seguro de carga internacional que me cubra cualquier tipo de riesgo hasta que la mercadería llegue a mi depósito. Y el vendedor se tiene que ocupar de todos los gastos y es responsable por la mercadería hasta ese mismo punto. Es decir, que tiene que fabricar, embalar, contratar el transporte hasta la aduana, ocuparse de la salida de exportación y de los gastos de carga de la mercadería en el medio de transporte. Y el tercer Incoterm que utilizamos mucho es el CIF o costo y flete,
La diferencia entre estos dos es que el costo y flete no tiene seguro internacional y el CIF tiene seguro internacional, pero si ven en la imagen, la única diferencia es de costo, no de traslado de riesgo. Es decir, el riesgo de la mercadería en el FOB, en el costo y flete y en el CIF se da en el mismo punto, cuando la mercadería se sube al medio de transporte. Pero si yo compro costo y flete, mi proveedor, aparte de incluirme en el precio la mercadería, el embalaje, el traslado a la aduana, el despacho de exportación, los gastos de carga en el medio de transporte y demás, me tiene que incluir el flete internacional. Y si yo compro costo, seguro y flete, que es el CIF, aparte de todo eso, me tiene que incluir el seguro de carga internacional. Estos son los más utilizados y como les decía antes, les hago el comentario de cómo funcionan o de qué incluyen, porque a nivel de costos, si yo estoy costeando una operación de importación que cerré en FOB, cuando yo haga el costo, tengo que incluir el flete internacional. Ahora, si yo cerré un precio CIF, por ejemplo, ya no tengo que incluir ni el flete internacional ni el seguro. Entonces, eh, cambia en ese sentido. Después, obviamente, los Incoterms tienen un montón de otras consecuencias a nivel operativo y logístico, pero no es el objetivo de este curso entrar en este nivel de detalle porque no, o sea, me llevaría 3 horas solamente a hablar de este tema. Pero tengan en cuenta cómo cambia el análisis de costos a partir del Incoterm. Bueno, y a nivel de la logística, lo mismo, o sea, muy atado a los Incoterms y muy de forma general, hay tres cosas que son muy importantes a nivel logístico que tienen que tener en cuenta. Igual a todo lo que tiene que ver con logística, o sea, hay una carrera que es solo de logística internacional, con lo cual imagínense el nivel de profundidad que se le puede llegar a dar a este tema. Pero si ustedes están empezando a pensar en importar, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, tienen distintos tipos de transporte. Eh, en Argentina usamos marítimo y aéreo principalmente y terrestre si estamos dentro de Mercosur, no mucho más lejos que eso. O multimodal, que es la combinación de cualquiera de las tres formas de transporte que les acabo de comentar. Em, Ustedes pueden cargar de forma consolidada, que significa que nos llegan a llenar un contenedor o un camión o un contenedor completo. No sé si en algún momento vieron las siglas, no está en la presentación, pero cuando hablamos de un contenedor completo hablamos de carga FCL, que es Full Container Loaded, o LCL, que es parcializado. Esto también es importante a nivel de costos y tiene diferencias grandes en cuanto a gastos de puerto. Si están hablando de aéreo, siempre va a ser carga suelta, siempre es consolidado. O sea, es muy difícil, si llenamos una bodega de un avión, estamos hablando de otro nivel de operatoria. Pero normalmente hablamos de carga consolidada o contenedor completo. Y lo que tienen que tener en cuenta siempre cuando definen el tipo de transporte que van a utilizar es qué tipo de producto tienen que traer. No es lo mismo traer un producto que sea frágil, por ejemplo vidrio, que un producto que no lo sea. No es lo mismo traer un producto liviano y caro que un producto liviano y muy, muy barato, porque el costo del flete va a incidir de una forma totalmente distinta. Tengan en cuenta que el flete más caro suele ser el flete aéreo, pero también es el más rápido. Entonces, si yo estoy trayendo, por ejemplo, alimentos perecederos o carga congelada, por más de que el flete aéreo sea el más caro, probablemente tenga que recurrir a un aéreo. Con otro tipo de carga y con otros tipos de volúmenes, puedo pensar en traer por vía marítima un contenedor refrigerado. Pero a ver, voy a lo anterior. Yo tengo que saber qué tipo de mercadería voy a traer para poder definir la vía de transporte que necesito y con qué velocidad necesito esa mercadería en el país. Por último, les comento de que cada tipo de producto, si bien perecedero, congelado, carga general, líquidos y demás, tenemos que tener en cuenta que la mercadería no sea carga peligrosa o inflamable, porque muchas veces hay determinados tipos de carga que no se pueden juntar con otra mercadería. Entonces, esto me va a determinar también no solamente costos, sino cuán rápido yo puedo cargar,
si voy a tener que sí o sí llenar un contenedor o sacar mi mercadería sola en un contenedor porque no se puede juntar con otra. Esto suele pasar mucho con químicos. Hay algunos químicos que son carga peligrosa y que yo quiero traer, no sé, 5 cajas o 5 isotanques y no me llenan un contenedor, pero sí o sí tengo que traer el contenedor medio vacío porque no puedo juntarla con nada más. Entonces, todas estas son temas muy específicos de cada uno de los productos que tengo que entender para ver cuál es la mejor forma de embarque que me conviene elegir. Y último, y no menor, es siempre utilicen la opción en la medida que puedan, y más que nada si están empezando a operar con un proveedor nuevo o trayendo un producto que no habían traído antes, de hacer una verificación por embarque. Las verificaciones preembarque son verificaciones que los agentes de carga suelen poder hacer en sus depósitos, en donde miran que la mercadería que llegó esté en buen estado, que no haya embalaje roto. Me pueden contar las cajas como para verificar que la totalidad de las cajas que yo pedí. Podemos pedir que abran de forma aleatoria cajas para chequear que la condición y que el producto que haya venido sea el que yo compré. Me puede sacar fotos y me las pueden enviar, digamos. Podemos hacer distintos tipos de trabajos, pero el punto es que yo, antes de que se suba la mercadería al medio de transporte, tengo la chance de chequear si lo que está viniendo está correcto. Em, y si pueden usar esto o esta opción, por más de que tenga un costo, siempre sirve porque si yo llego con un problema a este nivel a la aduana, el costo de resolverlo en ese momento va a ser muchísimo más alto. Piensen que en la verificación preembarque yo todavía no salí del país de origen, con lo cual si hay algún producto mal, roto, dañado, me mandaron algo que no corresponde, lo puedo devolver bastante fácil. Devolver un producto que llegó mal y ya está en la aduana o se nacionalizó es muchísimo más caro. Bueno, ahora entramos con la parte de costos. ¿Vienen bien hasta acá? ¿Viene claro? ¿Gaby, algún punto? No, la consulta que hicieron después la ampliamos que merece una explicación más larga. Ok. Bueno, llegamos entonces a los últimos 2 puntos, tal vez los más importantes de todo este proceso de importación, que son los costos y los pagos. Vamos primero con los costos. Como les contaba antes, primero, para que una importación sea exitosa, yo tengo que saber desde el momento cero cuáles son los costos que voy a tener para nacionalizar un producto. Obviamente hay costos que pueden cambiar, por ejemplo, las cotizaciones de flete se cambian cada 15 días. Pero excepto por en determinados momentos del año, que ya sabemos que por algún motivo fluctúan muy fuerte en cuanto al valor de los fletes, eh, puedo estimarlo de una forma bastante cercana a la realidad. Ahora bien, primer punto que define mi costo es qué Incoterm elegí. Esto determina punto de entrega y todos los gastos que yo voy a afrontar aparte del precio de compra de mi producto. Una vez que está eso definido, yo acá les voy a dar a nivel teórico cómo conformar un costo de importación y después vamos a ver un caso práctico que tenemos armado como para que vean realmente cómo se calcula. Tengan en cuenta estos puntos que son bastante importantes porque suele pasar de que cuando uno quiere calcular un costo de importación dice, bueno, sumo todos los gastos que tengo y me da, pero no. Principalmente no, porque el cálculo de los derechos y de los impuestos en el despacho no se calcula sobre el valor de la mercadería. Las bases imponibles de derechos y impuestos cambian. Entonces, yo voy a tener, suponiendo que hice una compra o una importación en base FOB, el FOB más el flete más el seguro de carga internacional me da mi valor CIF, que es el costo, seguro y flete de la mercadería, es Incoterm. El CIF es mi base imponible de derechos y de tasa de estadística en el despacho de importación. Sobre ese valor, no sobre el valor de la mercadería, es que se liquidan los derechos. Una vez que tengo esa base imponible y calculé los derechos y la tasa de estadística, la suma de todo eso hace mi base imponible de impuestos. Entonces, IVA, ingresos brutos y ganancias que yo liquide en el despacho tampoco van sobre el valor de la mercadería, sino que es valor de la mercadería más seguro, más flete, más derechos, más tasa de estadística. ¿Ok?
Eso es importante para que entiendan cómo se liquidan los impuestos. De nuevo, ahora lo vamos a ver. Ese es el detalle de liquidación de impuestos y derechos que aparece en el despacho y que van a tener aparte el tipo de cambio al cual pagaron. Y además de esto, hay que sumar los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? Son el gasto que le pagaron a la gente de carga o a la naviera o a la compañía aérea de gastos locales del flete, el despachante de aduana, cualquier tipo de certificación o intervención previa que le hayan hecho a la mercadería o registro que hayan tenido que hacer, cualquier tipo de arancel que hayan tenido que pagar por eso, el traslado de la mercadería desde la aduana hasta el depósito de ustedes, el seguro de carga internacional que hayan pagado o si pagaron algún tipo de seguro local. Em, todos esos gastos que hayan sido o que ustedes tengan, en los que hayan incurrido para poder hacer esa importación son los gastos operativos. Y ahora, otro punto muy importante tener en cuenta es, diferencian siempre entre costo y desembolso. ¿Cuál es la diferencia entre costo y desembolso? Los costos, cuando yo calculo costos, no incluyo los impuestos. ¿Por qué no incluyo los impuestos? Porque supuestamente si yo estoy operando o si voy a vender ese producto, los impuestos los voy a recuperar en la declaración de impuestos del mes posterior. O si ya tengo y ya vengo declarando impuestos, tal vez me lo puedo tomar con las ventas que tenga del mes anterior. Con lo cual, costo es simplemente valor CIF más derechos más tasa estadística más gastos operativos sin IVA ni percepciones o retenciones de impuestos. Lo que sí tengo que tener en cuenta es cuál es mi desembolso total para hacer esa importación, que ahí sí tengo que tener en cuenta los impuestos. ¿Por qué les digo esto? Está buenísimo si a mí el costo de un producto me da 10 y ese costo me sirve, pero tal vez mi desembolso es 15 y ustedes, al momento de que la mercadería llegue a la aduana, tienen que tener los 15. Esos 15 van a incluir el IVA y el anticipo de IVA del despacho, ingresos brutos y ganancias y todo el IVA de los gastos operativos. Ahora lo vamos a ver de forma numérica para que tal vez sea un poco más claro. Aquí hicimos un ejemplo bastante sencillo en donde tenemos un valor de mercadería en base FOB por $10.000, se pagó un flete de $100 y un seguro de 50,50. Bien, esos tres conceptos me van a dar el valor en aduana de la mercadería, es decir, el CIF, que es mi base de cálculo de derechos y de tasa de estadística. Acá tomamos un producto que paga el máximo de derechos posible, que es el 35%. Solo como ejemplo, este 35% está calculado sobre los 10.150,50 y la tasa de estadística también está calculada sobre el mismo valor en aduana. Luego voy a tener, una vez que ya tengo el monto de derechos y de tasa estadística, a mi valor en aduana de 10.150 le voy a sumar los 3.552,68 y los 304,52 de los derechos y la tasa estadística para hacer mi base de IVA y de ganancias. Eso me da un total de 14.007,69. Sobre ese valor de 14.000 voy a calcular el IVA adicional, ganancias e ingresos brutos. ¿Ok? Y aparte, tengo que calcular en el despacho $10 de oficialización que se pagan siempre, son fijos, y el impuesto país, que esto va a depender del producto que esté trayendo. En general, la alícuota de impuesto país que hay hoy es del 17,5% y en el despacho se paga un anticipo del 16,25%. La diferencia la van a pagar cuando accedan al mercado libre de cambios para hacer el pago al exterior y tengan en cuenta de que se ajustan los tipos de cambio. Si yo en el despacho pagué a un tipo de cambio, como dice acá, de 885,50, y después el tipo de cambio cuando accedo al mercado de cambios está a 900, me van a ajustar el total a 900. Bueno, esto hace mi detalle de liquidación de derechos y de impuestos. Lo que hicimos acá fue marcar en verde, con simbolitos verdes, todo lo que incluye el costo y con rojo lo que es parte del desembolso. Y ahora bien, un detalle bastante simple de gastos operativos para que puedan tener como en el radar cuáles son los conceptos que se incluyen en un despacho. Tenemos los gastos de agente de carga, tenemos el depósito fiscal, TCA, el acarreo, que es el transporte que se utiliza desde el puerto o el aeropuerto hasta mi depósito, los honorarios del despachante, la digitalización,
gastos operativos, gastos bancarios que pudiera haber tenido para hacer los giros al exterior y no menor impuesto ley o impuesto al débito, ténganlo en cuenta cuando hagan sus cálculos de costo, que si bien esto se lo pueden tomar, se lo toman recién contra cierre de balance, que puede ser dentro de un año, con lo cual nosotros somos partícipes de siempre tenerlo en cuenta, primero porque la erogación se genera y segundo porque se demora mucho en recuperar. Entonces, la suma de todos estos gastos operativos da 2.225,50 y abajo tengo el detalle del IVA. Entonces, bien, si yo sumo todo lo que está marcado en verde, voy a tener el costo y si sumo aparte todo lo rojo a lo verde, voy a tener el desembolso total de la importación. Espero haber sido clara, no sé si hay alguna pregunta sobre esto del costo. No, no, justo habían consultado sobre el impuesto país, que lo respondí y acto seguido vos lo ampliaste y quedó claro. Perfecto. Bueno, esto sobre los costos. Y finalmente vamos a entrar muy brevemente a cómo está la situación de los pagos al exterior hoy. Para que sepan toda la normativa vigente, se puede encontrar en la página del Banco Central, en el texto ordenado de exterior y cambios. Ahí está el link, como les decía, después les mando la presentación, pero si ponen en Google el texto ordenado de exterior y cambios, lo lleva automáticamente a la página del Banco Central. Así que ahí se puede ver. La verdad es que el texto ordenado es bastante extenso, pero bueno, está todo ahí, todas las normas vigentes están ahí. ¿Qué pasa hoy o cuál es la situación hoy de los pagos al exterior? La realidad es que hoy en Argentina, como les comentaba al principio, no podemos girar pagos anticipados a través del mercado libre de cambios. Perdón, para empezar, tenemos dos formas de sacar pagos: el mercado libre de cambios y contado con liquidación o dólar financiero. El mercado libre de cambios es el mercado al que podemos acceder, que realmente hoy no es tan libre porque obviamente tenemos un cepo, y hay una serie de normas y de regulaciones que tenemos que cumplir y que nos impiden hacer algunas cosas, como por ejemplo los pagos anticipados. Pero si uno es importador, teniendo la documentación correspondiente y cumpliendo con la normativa, nosotros podemos acceder a pagar al exterior a dólar oficial. Hoy más impuesto país de acuerdo al tipo de producto que esté pagando, que tiene una alícuota distinta. Em, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de operar? Como les decía, Mercado Libre de Cambios, yo voy a mi banco, presento toda la documentación de una operación de importación y cumpliendo el plazo de pago que dice la posición arancelaria, puedo girar las divisas. ¿Cuál es la situación hoy en cuanto a giros? La gran mayor parte de los productos que se pueden importar tienen un plazo de pago de 4 cuotas, o sea, 25% en 4 meses, contando desde la fecha de oficialización del despacho de importación. ¿Esto qué significa? Que yo compré la mercadería, el proveedor produjo, me entregó, embarqué, llegué a la aduana, oficialicé, y en el momento que tengo el despacho de importación, que tiene la fecha de hoy, por ejemplo, a partir de los 30 días de ese día, yo puedo pagar el primer 25%, ¿sí?, de el valor del despacho que traje. El otro 25 a 30 días más, o sea, 60, otro 25 a 90 y otro 25 a 120. Esto es lo que dice la posición arancelaria del universo, digamos, mayoritario de productos. Hay algunos productos que están exceptuados de este plazo, por ejemplo, alimentos y medicamentos. Ahora hay algunos, como les decía, de energía, tiene algunas posiciones de energía están exceptuadas también. Y hay otros productos que tienen plazos todavía más largos, a 180 días, por ejemplo, o a 365, como son bienes suntuarios. De nuevo, esto está establecido en la posición arancelaria. ¿Qué excepciones hay a esto? Las pymes hoy, todas las empresas pymes con certificado MIPYME pueden acceder al mercado de cambios por la totalidad del valor que tengan que pagar a 30 días de la fecha del despacho. O sea, el 100% a 30 días. Esto es muy importante porque facilitó y flexibilizó muchísimo la operatoria de las pymes, que realmente explicarle a un proveedor que le vas a pagar en 4 cuotas, contando desde que vos
tenés la mercadería en Argentina y que él te tiene que entregar la mercadería sin que le pongas un peso y esperar todo el proceso, supongamos que es una carga de China, que de China tenés todo el proceso productivo y 45 o 60 días de embarque, si es marítimo. O sea, el tipo tiene que confiar en vos, producir, entregarte, esperar que embarques, que llegues a la aduana y de ahí 30 días más. O sea, estás hablando de mínimo 4 meses que el tipo no cobra y cuando le vas a pagar 25%. Se hacía muy engorrosa la operatoria, con lo cual esto mejora muchísimo los plazos, si bien no lo resuelve claramente, mejora los plazos. Y lo otro que se flexibilizó también es que lo mismo para empresas con certificado MIPYME y cuando quieran importar bienes que están clasificados en la posición arancelaria como bien de capital, se puede anticipar el 20% del valor de la mercadería, solo el 20%, pero es al menos una parte. Solo aplica para bienes de capital que no viene, si yo quiero traer un bien de capital, que para mí es un bien de capital, pero la posición no lo especifica, no aplica ahí el beneficio. Sí o sí tengo que estar importando un bien que la posición arancelaria esté establecida dentro de la nomenclatura de Mercosur como bien de capital. El resto de las empresas que no sean pymes con certificado MIPYME tienen que respetar los plazos establecidos por la posición arancelaria. No hay ningún tipo de excepción y la mayoría, como les comentaba, tienen las 4 cuotas contando 30 días a partir de la fecha del despacho de importación. ¿Qué requisitos tengo para acceder al mercado libre de cambios? Simplemente tener una cuenta bancaria, que mi banco me dé el ok para operar en comercio exterior y hoy la normativa establece de que ninguna la empresa, ni los socios, ni vinculadas pueden haber realizado operaciones de contado con liquidación, dólar MEP, compra y venta de bonos y demás, o sea, haber operado en el mercado financiero 90 o 180 días antes y después del ingreso al mercado libre de cambios. Eh, Esto es muy importante porque muchas veces las empresas no operaron, pero un socio hizo dólar MEP, por ejemplo. Bueno, eso inhabilita completamente a la empresa acceder al mercado libre de cambios para pagar una importación. Ténganlo en cuenta, es muy importante, si bien no existe un cruce automático en el momento que uno accede al mercado de cambios, se firma una declaración jurada en donde dice que yo no hice ningún tipo de operación financiera y si en algún momento existe un cruce, puede haber un problema con el Banco Central. Así que sean conscientes de esto y si tienen dudas consulten para ver si efectivamente pueden o no acceder al mercado libre de cambios. Y no menor, ¿cuál es el tipo de cambios que se utiliza? Es el tipo de cambio BNA divisa del día que, o sí, del banco con el que operen, ¿no? Pero para tomar una base, BNA divisa más impuesto país. Ese es el tipo de cambio que van a aplicar. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito pagar anticipado y no tengo ninguna otra alternativa? Bueno, bien, tengo que salir del mercado libre de cambios y mi alternativa para poder girar al exterior de forma prolija y contablemente demostrable es a través de operaciones de dólar financiero. ¿Cómo hago una operación de contado con liquidación de dólar financiero? Abro una cuenta comitente, ya sea en mi banco o en una sociedad de bolsa. Tengan en cuenta que automáticamente que empecé a operar, no que abrí una cuenta comitente, sino que efectivamente operé, pierdo el acceso al mercado libre de cambios. Pero bueno, puedo hacer a través de compra y venta de bonos una operación de dólar financiero al cual acceso a dólar cable y le puedo mandar a mi proveedor sin ningún tipo de restricción ni de problema. Realmente no hay ningún tipo de restricción, la diferencia la tienen en el tipo de cambio. El que está en la presentación obviamente está viejo, ahora no sé cuánto está hoy el contado con liquidación, pero estuvo alrededor de 1300. Pero esto tiene, en mi opinión, el beneficio de que más allá de que puedo efectivamente pagar, también sé a qué tipo de cambio pagué, porque el otro problema del mercado libre de cambios es que si yo consigo que mi proveedor acepte un pago, por ejemplo, a 30 días, si soy una pyme, ¿no? Y me acepta el pago del total de la factura a 30 días de la fecha del despacho, y yo tengo todo el proceso de producción, de embarque, y después tengo que esperar esos 30 días para llegar a la fecha en que puedo pagar, por ahí pasaron 3 o 4 meses, yo no tengo certeza de a qué tipo de cambio voy a pagar la mercadería, con lo cual es muy difícil prever y entender cuáles son mis costos eh, y a qué valor puedo vender. En cambio, con una operación de contado con liquidación, yo sé hoy a cuánto giré y cuánto me costó.
Y si tengo la posibilidad de hacer un pago diferido, bueno, es una decisión ya tomar, decir, bueno, pago la mitad anticipada y hoy el tipo de cambio es 1.300 y la otra parte espero a ver cuánto es dentro de 30 o 60 días. Pero me da esa certeza. Con lo cual, sepan que esta es una opción que permite operar, que no tiene restricciones a nivel de plazos, yo la puedo usar en cualquier momento, puedo girar anticipado, vista o diferido, y no tiene mayores requisitos que tener una cuenta comitente en una sociedad de bolsa o en un banco. Em, Bien, esto con respecto a la parte de pagos y ahora damos espacio a preguntas o consultas que tengan, que hayan surgido. Y espero que les haya servido y haber sido clara. Pero bueno, los escuchamos o vemos qué preguntas hay. Una. Te acerco el micrófono para allá. Vale. Ahí está consultando Marcelo, si paga con contado con liqui, luego me estaría bloqueando por un tiempo acceder al mercado libre de cambios, ¿verdad? Sí, tanto operar en uno como operar en otro, dependiendo el título con el que se esté operando, puede ser de 90 a 180 días el bloqueo. O sea, si se accede al mercado libre de cambios, por 90 días no se puede acceder al contado con liquidación, y si se accede al contado con liquidación, los posteriores 90 días no se puede acceder al mercado libre de cambios. Voy a retomar la consulta que habían hecho respecto a la factura y el plazo de pago. Entendiendo que en una primera operación el proveedor pide un anticipo y que ese anticipo se haga desde una cuenta del exterior, por ejemplo. Sí van a tener problemas con aduana porque el pago no va a figurar una factura con un pago anticipado y en el despacho de qué forma se declararía. Lo correcto es que siempre el despacho y la factura coincidan en información. Si la factura está declarada y el pago se hizo efectivamente anticipado, en el despacho se declara de esa manera. Ahora, si ese giro que se hizo, ese pago que se hizo, eh, lo van a tomar a cuenta de una futura operación y el despacho de importación lo van a utilizar para pagar efectivamente por el mercado libre de cambios, en el despacho se tiene que declarar que va a ser un pago diferido, porque si se declara que ya se pagó en forma anticipada, no te va a permitir volver a girar. Y en ese caso le vas a tener que pedir a tu proveedor que modifique la factura para que coincida con lo que vas a declarar en el despacho. No sé si queda claro la respuesta, Marcelo. Perfecto. Sí, vamos a compartir la presentación. Están consultando si vamos a compartir la presentación por mail. Sí, vamos a compartirla y también vamos a subir en nuestro canal de YouTube la capacitación por si tienen alguna duda y quieren volver a verla, va a quedar disponible. Está consultando Marcelo, creo que lo mejor sería en principio el contado con liquidación. Y eso va a depender del análisis que hagan respecto a costos, al tipo de cambio, si es conveniente o no, y las formas en las que, si el proveedor requiere sí o sí pago anticipado, las formas en las que tienen que pagarlo. Si requiere 100% pago anticipado, no queda otra que acceder a este camino para que quede contablemente prolijo. Bueno. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Si quieren habilitar el micrófono, no hay problema. Sí, Marcelo, decinos. Ah, y Federico, justo. Con respecto a la importación, que son por un tiempo determinado y luego se exportan nuevamente, aplica para materia prima que se utiliza para fabricar un producto acá y luego es vendido al exterior en el producto terminado. Sí, correcto. En ese caso se hace una importación temporal y ese insumo
se aplica al producto final y se exporta posteriormente con el producto final. Se hace de la misma manera que para una importación a consumo se hace un despacho, en el caso de una temporal también se hace, y en la medida que se va exportando y se va utilizando, se va bajando las cantidades de ese despacho temporal hasta completar el 100% de la exportación. Marcelo consulta, para el caso de pañales, ¿se pueden traer muestras por courier privados? ¿Cómo se podría hacer cómo se podría hacer con juguetes para uso personal? ¿Sería solamente para traer muestras de proveedores del Mercosur? Los productos que tienen intervención de ANMAT no se pueden importar por régimen personal. Eh, no está permitido. No, eso pasa lo mismo con medicamentos, por ejemplo. Si son los productos que lleven contacto, que sean contacto con alimentos o medicamentos, o que lleven algún tipo de registro domisanitario o cosmético, no se pueden traer por envío personal, no se pueden de ninguna manera, porque hay un tema de seguridad a nivel de las personas. Con lo cual, para traer las muestras se pueden traer muestras, sí, pero hay que traerlas a través de despacho y se hace una intervención en ANMAT no me sale la palabra ahora, pero es como si fuera un documento en donde ANMAT le dice a la aduana que estás trayendo muestras para poder registrar ese producto. Entonces eso sí se puede. Bueno, mientras tanto, por si surge alguna otra pregunta, les comento, como les dijo Gaby, les vamos a estar mandando por mail la presentación, el video va a quedar en el canal de YouTube y aparte, por haber participado, les va a llegar por mail un Golden Ticket de Connecting People para poder aprovechar descuentos para hacer envíos personales o comerciales por courier. Nosotros tenemos ese servicio también. En realidad es a través de Connecting People, de la empresa con la que estamos haciendo la capacitación. Así que les va a llegar a todos ese Golden Ticket de descuento para poder utilizar cuando quieran. Eh, y si alguien llegara a precisar el Excel o ese detalle de costo que les mostramos, es un Excel que si alguien lo llegara a precisar como para tener un formato para armar costos, nos lo puede pedir sin problema. Y ahí hay una consulta, Sí. Dani. Cuando traes algo en carácter de muestra, ¿tiene costos iguales a los que si trajeras para uso personal? Entiendo que te estás refiriendo a Courier y sí, efectivamente, paga lo mismo, tributa derechos, IVA y lo que corresponda según la posición. Paga lo mismo. Bien, bueno, si no queda ninguna consulta, ninguna pregunta, vamos a ir terminando. De cualquier forma, tienen nuestro contacto, nos pueden escribir por WhatsApp o por mail. Y si quieren, nos pueden seguir en redes. Seguramente vamos a hacer algunas capacitaciones más en lo que queda del año y va a haber una importación un poco más en profundidad que va a tener 5 módulos, en donde todo esto que vimos hoy de forma así muy general se va a profundizar. Y van a ser 5 días con más o menos 2 horas de capacitación por día, en donde el objetivo es justamente profundizar un poco todos estos temas. Eh, También vamos a hacer alguna de costos, específicamente de costos, y de actualización normativa, probablemente post aprobación final de la ley de bases, porque hay varias cosas que van a cambiar. Con lo cual, si nos siguen en redes, seguramente las van a ver si les interesa. Así que muchas gracias a todos por participar y que tengan lindo día.